El centro o el título o el tema del libro de Colosenses es la preeminencia de Cristo. Probablemente uno de los versículos más importantes de este libro se encuentran en el capítulo 1. Vayamos brevemente al versículo 5, ya que estamos ahí en Colosenses 1. Versículo 15 nos dice la Escritura que Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. El centro de Colosenses es Cristo, el centro de la Biblia es Cristo, todo en la Biblia gira alrededor de Cristo. En el Antiguo Testamento esperaban la ansiada y esperada venida del Mesías de Cristo, del Hijo de Dios. En los evangelios, los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos relatan y nos enseñan la perfecta vida sin pecado de Cristo. Y del libro de Hechos, Apocalipsis, miran atrás hacia el sacrificio perfecto de Cristo. Todo en la Biblia gira alrededor de Cristo. Debería ser Cristo el centro de nuestra vida, hermanos. Ese es el tema de Colosenses. El tema es Cristo y espero, entre comillas, que nuestro tema también sea Cristo, hermanos. Cristo es la imagen del Dios invisible. Si quieres aprender más, una vez alguien dijo, ¿cómo quisiera saber más cómo es Dios? Entonces estudia la vida de Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Versículo 18 nos dice, hablando de Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y la siguiente parte es muy importante, para que en todo, no en algunas cosas, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra pre es antes, la palabra eminencia es la palabra sobresalir. Aquella persona es una eminencia, aquella persona sobresale, y Cristo debe llevarse la preeminencia. No solo es digno de la eminencia, sino de la preeminencia, sobresalir ante todo en nuestra vida, sobresalir ante todo en nuestro tiempo, sobresalir ante todo en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Hasta que comprendamos y verdaderamente Cristo se lleve la preeminencia, le daremos la importancia a las cosas de Dios que requiere. Le haremos la iglesia importante porque para Dios es importante. Haremos la ganancia de almas importante porque para Dios es importante. Haremos misiones importantes porque para Dios es importante. Haremos la santidad importante porque para Dios es importante. Pero todo empieza si Cristo tiene la preeminencia en nuestra vida, y si no, todo lo demás simple y sencillamente serán palabras. Si Cristo no es la preeminencia, todo es en vano. Pero si Él es la preeminencia, podremos vivir y hacer lo que a Dios le agrada. Pocas personas se han preocupado por su vida espiritual, por su servicio hacia el Señor, para hacer más para la obra de Dios, y todo es porque no comprenden quién es Cristo, y Cristo no tiene la preeminencia en sus vidas. Estamos de acuerdo que la solución para este mundo perdido en pecado y decadencia y muerto de miedo, la única solución para este mundo es Cristo. Amén, hermanos. El capítulo 1 de Colosenses es muy claro al reconocer que Cristo es la respuesta. ¿La respuesta a qué, pastor? Ni siquiera me voy a desviar, porque Él es la respuesta a todo. Lo que tengas en la mente, Cristo es la respuesta. Es muy claro en el capítulo 1 y cómo nos va preparando para aterrizarnos la idea. Y primero nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito. Y después nos dice, y Él debe llevarse la preeminencia, y nos va preparando para llegar a nuestro texto que hemos leído. Vayamos al verso 24, esto era como una introducción al mensaje. Con esto en mente, poco a poco iremos desglosando los versículos hasta llegar al centro de la enseñanza. El verso 24 nos dice el apóstol Pablo, es una iglesia escrita a Colosas, a una iglesia, y nos dice, ahora me gozo en lo que padezco.
Hermanos, qué impresionante que al igual que la carta a los filipenses, cuando escribió regocijados en el Señor, siempre estaba preso, y cuando escribió la carta a los colosenses también estaba preso. El apóstol Pablo estuvo dos veces preso. Y qué impresionante que en las dos veces nos escribía: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, hermanos. Qué siervo de Dios, que aún en tiempos difíciles él seguía manteniendo la actitud correcta, seguía gozándose. Y debemos de recordar, amada iglesia, que el gozo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Cristo en medio de problemas. Dios nos dé el gozo y la actitud correcta para seguir haciendo la obra de Dios, incluso en dificultades. Hermanos, vayamos brevemente a Filipenses 1:12, mantengan su separador en Colosenses, pero Filipenses 1:12 nos dice la Escritura: quiero que sepáis, hermanos, el apóstol Pablo escribiéndole, que las cosas que me han sucedido, y vaya que la carta es muy larga en Corintios, todo lo que sufrió, y nos dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todas las dificultades que el apóstol Pablo llevó en su vida y en su ministerio fueron usadas por Dios para que el evangelio creciera, para que el evangelio se extendiera. Dios nos dé cristianos, hermanos, que le entreguen en sus dificultades a Dios, para que Dios las torne en bendiciones y poder predicarle el evangelio a más personas. Lo que este mundo necesita es el evangelio, hermanos. Dios use nuestros problemas no para llorar. Dios use nuestros problemas no para quejarnos. Dios use nuestros problemas no para amargarnos, sino para que el progreso del evangelio siga corriendo, hermanos. Pablo decía que sus tribulaciones le daban denuedo a otro. A veces lo digo y pareciera, hermanos, que estamos hablando de un cristianismo del cual no se lleva hoy en día. Regresamos a Colosenses capítulo 1. En el verso 24 nos habla de que incluso aunque padecía, él seguía adelante con gozo. Y hermanos, yo sé que son días difíciles, pero sigamos adelante porque estamos sirviendo a nuestro Dios. Verso 25 nos dice, de la cual fui hecho ministro, cuando hablaba de la iglesia al final del verso 24, él dice, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense, hermanos, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en otras palabras, contaba un privilegio, contaba una dicha servir a su Dios. Y hermano, yo quiero que recuerdes que no es una carga, no es algo duro, es un privilegio ser cristiano, es un privilegio ser un hijo de Dios, y es un privilegio hacer su obra, hermanos. Dios te puso en esta iglesia. Dios te puso en esta iglesia. Y Dios te puso en esta iglesia para ministrar. Dios te puso en esta iglesia para servir, para predicar y exaltar a Cristo, hermanos. Es el propósito de cada miembro en una iglesia. La fuente de la entrada, alguien dirá, y al entrar dirá, qué bonita fuente. Y antes, en cuanto se tuvo esa fuente, aventaba el chorrito y estaba muy bonita la fuente. Hace unos cuantos ayeres, como sabrán, no sé si se fundió la bomba o si se le puso tierra o no lo sé, pero ya no cumple con su función. Ya solo adorna. No digo que no me guste, me gusta pasar y verla. A veces vienen misioneros y se sacan una foto al lado de la fuente, pero no está cumpliendo su propósito. Su propósito es echar agua. Nuestro propósito es predicar a Cristo, exaltar a Cristo, y pareciera que somos fuentes sin bomba. Él contaba un privilegio ser un ministro. Él reconocía que Dios lo había puesto en este lugar, y tú debes estar 100% seguro en tu corazón que Dios te puso en este lugar y te puso para ministrar, te puso para servir a alguien más allá afuera y para predicar el evangelio.
Y luego nos dice para qué fue hecho ministro. Dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Fíjense, hermanos, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Todos en la iglesia tenemos un ministerio, y es el ministerio más importante, y es el ministerio de predicar el glorioso evangelio de Cristo, hermanos. Solamente escucha cómo lo expresa Pablo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. No hay nada más importante que pueda hacer como creyente que predicarle el evangelio a otra persona. El apóstol Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, fíjense, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y Dios, hermano, yo no sé si tú te encuadras sobre fiel o infiel, pero Dios te encuadra en fiel y te puso en el ministerio. Así es que si Él nos cuenta por fieles, hermanos, seamos fieles, porque fue Él quien nos puso en el ministerio. Y dice la Biblia, habiendo yo antes sido blasfemo, y el apóstol Pablo hablaba antes de su conversión cuando él era Saulo, y tú y yo tenemos un testimonio antes de Cristo. El apóstol Pablo nunca se olvidó cómo el Señor lo alcanzó, y él decía, yo antes era un blasfemo, era un perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia y gloria a Dios por la misericordia de Dios, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Todos vivíamos de una manera distinta antes de Cristo, porque no conocíamos la palabra de Dios, ni teníamos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero dice el siguiente verso, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fíjense, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer para vida eterna. El apóstol Pablo nos decía, yo doy gracias a Dios porque yo antes era un blasfemo que me burlaba de las cosas de Dios, pero en su misericordia me alcanzó, me cambió, me transformó para ser ejemplo de aquellos que un día iban a creer por el mensaje que él mismo iba a predicar. Hermano, Dios un día te encontró allá afuera en tus pecados, sin Cristo, no te congregabas, estabas fuera de la voluntad de Dios, y Dios te encontró en ese momento. Dios te trajo con cuerdas de amor por el glorioso evangelio. Dios empezó a pulir la manera en que vistes, empezó a pulir la manera en que hablas, empezó a pulir la manera en que llevas tu vida. Pero eso no es suficiente. Nos salvó para servirle y que más gente sea salva, y que tu vida por su gracia pueda llegar a ser un ejemplo en otros creyentes, hermano. Dios nos salvó para servirle y para que más personas sean salvos. Nuevamente el verso 2. Doy gracias al que me fortaleció. Hermanos, ¿sabes quién te ha fortalecido hasta el día de hoy para que estés hoy en la iglesia? Hermanos, fue Cristo el que te ha fortalecido. Versículo 12. Y te tuvo por fiel y Él te puso en el ministerio. Pero pastor, yo no estoy en el ministerio. ¿Quién te dijo que no estás en el ministerio? Todo cristiano está en el ministerio. El ministerio de predicar el evangelio y alcanzar más almas preciosas para Cristo, hermanos. Dios te puso en el ministerio, Dios nos tuvo por fieles. No fue tu carisma, no fue tu amor, no fue tu dedicación, no fue tu esfuerzo, fue que Él quiso, hermanos. Él nos fortaleció y Él te puso por fiel, hermano. Y te puso en una iglesia local para predicar el evangelio allá afuera y que más gente se convierta. Reconozcamos el privilegio y la dicha de servir a Dios, predicándole a nuestra ciudad y a otras personas. Regresamos a Colosenses 1:26. Primero el apóstol Pablo dice, yo tengo la actitud correcta, yo quiero seguir sirviendo incluso en dificultades, me gozo en lo que padezco por vosotros. Después nos dice que él fue hecho ministro y agradecía a Dios por serlo, y espero que tú y yo lo hagamos.
Y después llega este versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Por qué la Biblia le llama el misterio que había estado oculto? ¿De qué misterio está hablando, hermanos? Tú tienes que saber que cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses, ellos no tenían la Biblia completa. Él estaba en ese momento, hermanos, hay aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Estaba escribiendo esa carta, lo que hoy en día se transformaría en la Biblia, en los 66 libros inspirados y preservados, pero para ese entonces no tenían toda la Biblia. Tenían porciones de la Torá, de la ley de Dios, de los libros mosaicos, de los primeros libros del Antiguo Testamento, o si acaso el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Hermanos, nosotros ya tenemos, para lo que ellos es misterio, para nosotros es doctrina. Gloria a Dios que tenemos la Biblia, hermano. Ellos no tenían Apocalipsis, ahora nosotros lo vemos de una manera escrita y lo creemos por fe, pero ellos ni siquiera lo tenían escrito. La Biblia le llama misterio y gloria a Dios que nosotros lo llamamos doctrina, que lo reveló, hermano, lo quiso revelar. Fíjate ese versículo, hermanos, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, fíjense, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Santo es un hijo de Dios, un salvo, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Nosotros lo llamamos doctrina, pero la Biblia le llama sus riquezas, hermanos, porque la Biblia es una, hermanos, fuente de tantas promesas. Tú y yo ya conocemos lo que es la salvación. Los judíos batallaban en ese momento creyendo que era a través de un rito o a través de ciertas leyes de Moisés, pero sabemos que no es por la ley de Moisés, sino a través del sacrificio perfecto de Cristo, y creemos en la salvación, creemos en la seguridad de salvación, una vez salvo siempre salvo, creemos en el cielo, creemos en la gracia y en la misericordia y cientos de las promesas de Dios. Para ellos eran misterios. Para nosotros son doctrinas. Si ves, para ti ya no significa tanto Juan 3:16, y tiene que significar todo en nuestra vida Juan 3:16. Un hombre, Pablo, llevó el evangelio a miles de gentiles. Incluso por él es que ese evangelio, hermanos, llegó a nosotros. 12 hombres le dieron la vuelta al mundo. Uno llenó toda Jerusalén con el evangelio, y ahorita lo veremos. Pero ¿qué hemos llenado nosotros, hermano? ¿A quién le has dado el evangelio en los últimos días? La gente allá afuera ha perdido toda esperanza. La gente vive sin esperanza, perdidas en el alcohol, perdidas en la depresión, problemas para dormir, no hay paz, no hay gozo, no hay sonrisa, cargas pesadas, están en tinieblas. Este mundo no tiene esperanza. Existen incluso personas perversas. En una ocasión estaba hablando con una persona. Vi que traía la pierna terrible. Le pregunté que qué le pasó. Me dijo que él venía de Honduras y unas personas lo golpearon en el tren y le rompieron la pierna. Yo me quedé pensando, ¿qué se ganan con romperle la pierna a una persona? Este mundo no tiene esperanza, hermano. El problema es que los malos siguen haciendo lo malo y los cristianos no hacen absolutamente nada. Martin Luther King decía que el problema y la opresión es que no es de los malos hacia los buenos, sino el silencio de los buenos. Hermanos, en el mundo todavía hay muchos cristianos, pero nadie predica. Es como si no hubiera.
El malo hace más ruido porque el malo hace perversidades y el cristiano no hace nada. Si tan solo cada uno de nosotros comprendiéramos nuestra responsabilidad delante de Dios, hiciéramos lo que Dios nos mandó a hacer. Es tiempo de que el cristiano empiece a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Es tiempo de que ya no callemos. Es tiempo de que seamos atalayas. Es tiempo de ser una luz, hermanos, en Irapuato, en tu colonia, en tu familia, en nuestra ciudad, hermanos. Dios solamente necesita una voz. Hermanos, allá con Juan el Bautista, él no dijo que él era el gran precursor de Cristo. Él simplemente dijo: yo soy solo una voz que clama. Y lo que Dios necesita esta noche son voces que clamen en su trabajo, en su casa, por las calles, que Cristo es el Salvador, hermanos. Versículo 27 nos dice: a quienes Dios quiso a conocer las riquezas de la gloria, a ti te dio a conocer las riquezas de su gloria. El misterio entre los gentiles, que es, y nos da la respuesta, hermanos, la respuesta de este mundo que no tiene esperanza, dice la Biblia, que es Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tiene un incrédulo? Cristo. La Biblia no dice que es Cristo. La Biblia dice que es Cristo en vosotros. La responsabilidad está en ti, está en mí. Cristo, si hubiera dicho en Cristo, pongámonos a orar y no hagamos nada. Pero si dice Cristo en vosotros, entonces es tiempo de que hagamos algo, hermanos. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y aterrízalo: Cristo en ti. La única esperanza que tu familia tiene eres tú, porque Cristo vive dentro de ti. Tu familia que dices es que no tiene nada de esperanza, la única esperanza es la que tú tienes dentro de ti, que es Cristo. Pero tú debes hablarles de ese Cristo y lo que Cristo ha hecho en tu vida. La esperanza de este mundo es el pueblo de Dios, Cristo en ti. La esperanza de gloria. Por eso la Biblia dice: si mi pueblo. No dice si el gobierno, no dice si la vacuna llega. Dice: si mi pueblo. La respuesta para un avivamiento, para la salvación de una ciudad y para que haya esperanza, sigue estando en el pueblo de Dios. Cristo en ti. La esperanza de gloria lo puedes ver a través de toda la Biblia. Tan solo piensa en la historia de Jonás. Dios le dice a Jonás: ve y predica contra aquella gran ciudad, porque se ha levantado el clamor de aquella ciudad. Y ve y predica en Nínive. Y se va a Tarsis. Después se pone bien con Dios y se va a predicar donde Dios le dijo, y se va a Nínive y predica: arrepiéntanse porque Cristo vendrá. Y hermanos, solamente ocupó una persona que les predicara el evangelio. La Biblia no dice que era un misionero, no dice que era un pastor, hermanos, simplemente era un creyente, era un siervo de Dios que quería ser obediente y predicó de Cristo. Cuando tú estudias su bosquejo, hermano, fue un bosquejo corto. Probablemente, hermanos, hubiera reprobado en una clase de homilética en un instituto. No, estuvo pobre, pero estaba lleno del poder de Dios. No te des cuenta del bosquejo y que no puedo y que esto que el otro. Tú simplemente dile: Cristo, ayúdame. Y da un poquito, hermanos, de mensaje, y vas a ver lo que Dios puede hacer, porque los ojos del Señor están con su pueblo. Jonás le predicó, y toda una ciudad que vivía sin esperanza fue alcanzada, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. No solamente pienses en la historia de Jonás, hermanos, y solamente piensa en esto: ¿cuántos días se tardó Jonás para ir y predicar? ¿Alguien recuerda cuántos días tardó Jonás? 3 días. Una pequeña pregunta: ¿crees que alguien murió en esos 3 días? ¿Sí? ¿A dónde fueron esas personas que murieron esos 3 días? Se fueron directamente al infierno. Si Jonás hubiera llegado antes, hermano.
esas personas de esos 3 días no se hubieran ido al infierno. ¿Entiendes la responsabilidad que está en tus hombros? Cristo en ti, la esperanza de tu familia. La única esperanza que tu familia tiene es que les prediques. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Aquella otra historia de Sodoma y Gomorra eran gente perversa. Dios pensó en destruirlos y llega aquel que se llama amigo de Dios y Abraham intercede por ellos y dice: Señor, ¿y qué si hubiera 50 justos? ¿Dónde están los ojos de Dios? Con los justos, con los cristianos. ¿Y qué si hubiera 45, 40, 30, 20? ¿Y qué si hubiera 10 justos? ¿Los perdonarás? Y Dios dice: por amor a los 10 justos los perdonaré. ¿Sobre quién estaban los ojos de Dios? ¿Sobre todos los perversos de Sodoma y Gomorra o sobre 10 justos? Si hubiera 10 justos, Dios se hubiera traído un avivamiento, pero en aquellos días, hermano, ni siquiera hubo 10 cristianos genuinos, 10 justos. Los ojos de Dios, de acuerdo a la Biblia, hermanos, está sobre los justos. Sabemos que Dios destruyó Sodoma y Gomorra y por el otro lado Dios trajo un avivamiento sobre Nínive. ¿Y cuál fue la diferencia? En que en una de ellas hubo un hombre que se paró y predicó el evangelio de Dios y Dios del cielo bendijo aquella ciudad. ¿Cómo va a terminar nuestra ciudad? Pues no sé, pastor, no. ¿Qué vas a hacer tú con el evangelio? Porque lo que determina lo que Dios hace con una ciudad es si los justos se levantan y predican lo que Dios quiere que tú hagas. La responsabilidad, hermano, está en tus hombros. Cristo en ti, la esperanza de gloria. La Biblia nos dice cuál es la esperanza de este mundo perdido. La esperanza de este mundo es Cristo, pero la Biblia dice: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, Juan el Bautista era una antorcha que ardía y alumbrada. Tú y yo somos la sal de la tierra y debemos predicar. Cristo en ti, la esperanza de gloria. ¿Comprendes la responsabilidad? Cristo en ti, la esperanza de tu hogar. Cristo en ti, la esperanza de tu trabajo. Cristo en ti, la esperanza de Irapuato. Cristo en ti, la esperanza de Guanajuato. Cristo en ti, la esperanza del mundo. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Fue Cristo quien cambió de un Saulo a un Pablo, de un tartamudo Moisés a un predicador. Fue Dios quien usó a Bernabé y fue Cristo quien te cambió a ti y te quiere usar a ti. Pastor, ¿se estará refiriendo a mí? Sí, hermano, a cada uno de los presentes. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Te la otorga. Es tu tiempo. Es tu responsabilidad que tú cuentes con lo que Dios está confiando que hagamos. ¿Y qué debemos hacer? Siguiente versículo, mira lo que dice. Versículo 28, ¿a quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? Anunciamos de Cristo, hermano. El evangelio no es complicado. Dar el evangelio es sencillo, hermanos. No usemos pretextos como no sé lo suficiente. Dice la Biblia: a quien anunciamos amonestando a todo hombre. El evangelio no es complicado. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es el evangelio. Si gustas usar el camino a los romanos, entonces son 4 puntos en vez de 3. Reconocer que somos pecadores, reconocer que merecemos un castigo por ese pecado, reconocer que Cristo pagó por nuestros pecados y reconocer a Cristo como mi Salvador para ir al cielo. No me digan que es un mensaje complicado. Nos dice cómo dar el evangelio. Dice: a quienes anunciamos. Yo creo que eso es lo más difícil, anunciarlo, predicarlo, hablar de él. Y nos dice una parte del mensaje: amonestando a todo hombre. Cuando exaltamos a Cristo es necesario amonestar el pecado. El pecado es peligroso, el pecado es adictivo, el pecado es destructivo, el pecado deja huella, el pecado destruye hogares y el pecado manda gente al infierno. Amonestando a todo hombre. El mensaje debe amonestar, si no, no es bíblico. No solamente amonesta, en segundo lugar enseña, enseñando a todo hombre. Debes enseñar que Dios perdona.
Debes enseñar que Dios restaura. Debes enseñar que Dios bendice. Debes enseñar que Dios ama. Puedes enseñar que Dios los puede salvar y debes enseñar que Dios puede llevarlos al cielo. Después nos dice, enseñando a todo hombre. Es nuestra responsabilidad presentarle a Cristo a todos los hombres. No solo a los religiosos, no solo a 144,000, no solamente a los elegidos o predestinados, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 29, fíjense lo que dice, para dar el evangelio, hermanos, para hacer lo que Dios quiere que hagamos, para llevar el mensaje que trae esperanza a este mundo, dice, por lo cual también, ¿qué palabra dice ahí? Tomará trabajo. Lo malo es que un cristiano ya no está dispuesto a hacer nada para Dios. Un cristiano ya no está dispuesto a trabajar, está dispuesto a trabajar allá afuera en lo secular, pero no está dispuesto a trabajar para Dios. Si este mundo se desgasta haciendo lo malo, es tiempo de que empecemos a desgastarnos un poquito para hacer lo que Dios quiere que hagamos. David Livingstone, aquel misionero que murió en África, él dijo, si la encomienda de un rey terrenal es considerada un privilegio, ¿acaso la de un rey celestial será un sacrificio? ¿Es un sacrificio cuando tú le das 5 minutos a un perdido? ¿Es sacrificio? Es obediencia al Señor, hermanos. Miren el testimonio de Pablo, 1 Corintios 15:10. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Él reconocía que todo era por su gracia, hermanos. Pero fíjense lo que dice, antes he trabajado más que todos ellos. Cualquier cambio en nuestra vida, cualquier crecimiento o aprendizaje, todo es por la gracia de Dios. Pero él dijo, pero he trabajado más que todos ellos. Tú pudieras decir, hermano, he trabajado para presentar a Cristo a otra persona. Me he esforzado para predicar el evangelio a otra persona. ¿Pudieras decir lo que Pablo dijo? Me esforcé en predicar. Me esforcé en hacer lo que Dios me mandó a hacer. Porque esto no es trabajo del pastor de la iglesia. Esto es trabajo de un cristiano, hijo de Dios. Predicar el evangelio allá afuera, hermanos. Y nos dice, antes he trabajado más que todos ellos y con mucho cuidado, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, siguiente texto, o sea yo o sean ellos, así predicamos. Cada generación de cristianos es responsable por esa generación de almas. Segunda de Corintios 12:15, fíjense lo que Pablo nos sigue diciendo. Y vaya que si de algo hablaba el apóstol Pablo, hermanos, era de alcanzar las almas perdidas, de predicarle el evangelio a alguien más. Segunda de Corintios 12:15, Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. ¿Cuántos cristianos hay que puedan decir eso? Con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué, Pablo? Por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Pudiese ser nuestro testimonio? Segunda de Corintios 12:15. Hermanos, Dios nos ayude a hacer un esfuerzo para hacer más por las almas en nuestra ciudad, en ciudades vecinas y en el mundo, porque Dios nos mandó a predicar el evangelio a toda criatura. Por la gracia de Dios, hermanos, en esta semana pudimos apoyar a 2 misioneros. Fue un gozo, hermanos, poder apoyar una obra, una misión en Ecuador. Comprarle Biblias a nuevos creyentes, hermano. Yo no sé tú, pero yo me gozo en tener parte en la obra de Dios. Hermano, ¿qué has hecho tú por la obra de Dios últimamente? ¿Te has gastado a ti mismo por amor de vuestras almas? Aunque amando más a otros, ¿seas amado menos? David Livingstone decía, la salvación de los hombres debería ser el principal deseo y meta de cada cristiano. ¿Es nuestra meta? Efesios capítulo 3, versículo 8, miren lo que dice.
Efesios capítulo 3, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Fíjense la gracia que Pablo decía, qué gracia me has dado, Dios, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A lo que tú llamas el camino a los romanos, o Pablo le llamaba las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Notas el amor, el cariño, el privilegio que él sentía de predicar a Cristo? A ti también se te ha dado esta gracia, hermano, de anunciar el evangelio a otras personas. Un misionero con el nombre de David Brainerd, misionero a los nativos americanos, dijo: mientras vea algo que pueda hacer para Dios, la vida vale la pena, pero cuán vano y despreciable es vivir por un fin menor. La Biblia dice: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Terminamos, vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos capítulo 15, versículo 18 dice la Escritura: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, verso 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Fíjense, hermanos, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dice ahí, hermanos? Todo lo he llenado ¿de qué? ¿Te imaginas? ¿Tú crees que Pablo exageró, hermanos? Yo no creo que Pablo haya exagerado. Yo creo que Pablo llenó desde Jerusalén a los alrededores a todo con el evangelio de Cristo. Y dirás: ¿y por qué no hay tantos conversos? Porque la mayoría son judíos. Y un judío no cree que Cristo es el Mesías, pero él cumplió con predicar. Si ellos no creen, allá ellos. Hermano, si tu vecino no cree, allá él, hermano. Pero tú cumpliste con Dios. ¿Ya le predicaste a toda tu familia, hermano? Tú pudieras decir delante de Dios: yo ya le prediqué a toda mi familia. No te pregunto si todos son conversos, pero si ya le predicaste a todos. ¿Ya le predicamos a nuestra cuadra? ¿Ya le predicamos a nuestra ciudad? Nuestras ciudades vecinas. Fíjate, versículo siguiente, versículo 20, lo que dice: y de esta manera, fíjate lo que dice Pablo, me esforcé. ¿Y a qué te esforzaste, Pablo? A predicar el evangelio. ¿Dónde lo predicaste, Pablo? No donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El deseo del apóstol Pablo, hermanos, era que más gente conociera de Cristo. Los cristianos ya no están siendo pescadores de hombres, hermano, ya nada más brincan de un acuario a otro. Dios nos mandó a alcanzar almas para Cristo. Amén, hermanos. Debemos ganar almas para Cristo, versículo 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Debemos esforzarnos por levantar, exaltar y predicar a Cristo. Juan 3:14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era un tipo de lo que Cristo iba a venir a hacer cuando murió en la cruz, pero no solamente se quedó que se levantara en la cruz, sino es nuestra responsabilidad levantar al Hijo de Dios, hermanos. Sea en una iglesia, sea detrás de un púlpito, sea en la calle, sea a través de Facebook, sea a través de internet, sea a través de YouTube, de cualquier manera, levantar el nombre que es sobre todo nombre, levantar el nombre del Hijo de Dios. Se ha levantado, versículo siguiente, y al levantar a Cristo, dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree, se brincaron un texto, y Él lo atraerá.
Él lo iba a levantar, hermanos, y al levantarlo, Él los atraería a sí mismo. ¿Sabes cuál es mi responsabilidad? Simplemente decir, Cristo es el Salvador. Punto, hermanos. Y al exaltar a Cristo, la gente va a Cristo. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad, hermano? Que allá en tu casa, hermano, tú exaltes a Cristo. Y la gente va a ir a Él. En una plática, de la manera que podamos hacerlo. Cristo es la única esperanza que tiene el mundo. Pero ¿quién le va a predicar de Cristo? Romanos capítulo 13 para terminar. Romanos capítulo 10, perdón. Versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios que la salvación es sencilla. Qué bendición que no hay puntos o requisitos como lo enseñan en algunas iglesias. No, hermano, el que invoque el nombre del Señor, esa persona es salva. Lo difícil ya lo hizo Cristo. Versículo 14, miren lo que dice. Verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a poder invocar en aquel que no han creído, hermanos? Pues creyendo. Y luego hacer una segunda pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues oyendo. Y luego hace la tercera pregunta. ¿Y cómo van a oír? Sin haber quien les predique. Cada pregunta se responde en la siguiente pregunta. Menos la tercera pregunta. La respuesta a cómo irán sin haber quien les predique, la tienes tú. Las personas van a escuchar el evangelio por tu vida, porque tú se los presentes, porque tú se los prediques. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Termino con esta frase. Un teólogo dijo: si Jesucristo es Dios y Él dio su vida por mí, ningún sacrificio que yo pueda hacer para Él es demasiado grande. Si Jesús es Dios, hagamos lo que Él nos mandó. ¿Qué nos mandó a hacer? Predicar y hablar de Él allá afuera, hermanos. Y no tienes que decir, lo voy a hacer no, hermano, Dios te va a presentar tantas personas en tu día cotidiano. Simplemente pídele a Dios. Me impresiona el libro de los Hechos. Nunca le pidieron a Dios, guárdame, y vaya que la sufrieron. La única oración en Hechos es dame de nuevo. De nuevo es poder, es fuerza, valentía. Dame fuerza, Señor, dame valentía para hacerlo. Y al final del día quien va a salvar a esa persona es Dios. Pero tú debes tener el coraje, la valentía y la obediencia para hacerlo. Si te olvidas de todo el mensaje, simplemente recuerda el título que viene de Colosenses. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.